Grabando. Saludos, damas y caballeros. Mi nombre es Carlos Rodríguez Vidal y soy el socio administrador o miembro administrador del bufete o despacho de abogados Goldman Antonetti Córdoba en la ciudad capital de San Juan. Soy miembro de la recién activada Comisión de Nombramientos y Ascensos Judiciales del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. La comisión ha comenzado inicialmente sus trabajos organizando varios foros para despertar conciencia sobre la deseabilidad de que se reanude el proceso de evaluaciones de los y las candidatas a nombramientos y ascensos judiciales en Puerto Rico. Esa función, la cual estaba dispuesta por ley hasta hace unos años, no se ha estado desempeñando por ninguna entidad independiente. Me complace darles la bienvenida hoy al foro titulado El rol del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en el proceso de evaluaciones de las nominaciones a la Judicatura de Puerto Rico, que se celebra como parte de los trabajos de la Asamblea del Colegio de Abogados de Puerto Rico en los 180 años de su fundación. Hoy contamos con 3 ilustres juristas en nuestro quehacer nacional como integrantes de nuestro panel de comentaristas sobre el tema. Se tratan de la pasada jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la honorable Liana Fiol Mata, el pasado presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, honorable Federico Hernández Denton, y la jueza administradora regional del Centro Judicial de Carolina, Puerto Rico, y jueza en funciones, honorable Rosa del Carmen Benítez Álvarez, a quienes en unos minutos presentaré más formalmente y a quienes agradezco su presencia en el día de hoy. Antes, sin embargo, deseo presentarle a una figura crucial en la reactivación de nuestra comisión, el presidente de nuestra comisión y pasado presidente del colegio, licenciado Mark Anthony Bimbela, a quien le doy la bienvenida para que ofrezca un breve mensaje de bienvenida también. Licenciado Bimbela. Saludos a todas y a todos y gracias por estar sintonizado con este foro que es una aportación de nuestra comisión, no solamente a la clase togada, sino al país en general. Y pretendemos con ello que se pueda discutir la forma y manera en que se debe dar los procesos de evaluación, de nombramiento y ascensos judiciales desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Y que se evalúe la participación de nuestra institución y de la sociedad civil en este proceso y cómo habría de beneficiar a la mejor selección de las personas más preparadas y más meritorias para ocupar unas posiciones tan importantes como son la de juez y jueza dentro de la rama judicial de Puerto Rico. La comisión se reactivó nuevamente con la intención de darle un instrumento objetivo tanto a la rama ejecutiva como a la rama legislativa para el proceso de evaluación y asistir en esta actividad para que puedan estar bien informados tanto la rama ejecutiva como la rama legislativa al momento de nominar y al momento de confirmar a los y las personas que habrán de ocupar tan importante comisión, tan importante posición dentro de la rama judicial. Quiero agradecer particularmente a la subcomisión que se encargó de la preparación de este foro, presidida por el licenciado Alejandro Torres Rivera, pasado presidente de nuestra institución, y el distinguido y muy querido compañero Carlos Rodríguez Vidal. Y agradecer mucho y estamos conscientes del esfuerzo que hacen por sus ocupadas agendas los 3 panelistas que tenemos en el día de hoy, personas que han aportado y aportan significativamente a nuestro quehacer judicial. Así que espero que disfruten esta actividad, que sirva
de bien para tanto la clase togada como para la sociedad en general, para la discusión de la mejor forma de servirle al país durante los procesos de evaluación para la nominación y confirmación de los y las candidatas y aspirantes a ocupar las posiciones dentro de la rama judicial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Vimbela, y muchas gracias por su liderato en este tema que es tan importante para Puerto Rico completo. Tengo ahora el honor de presentarles a los integrantes de nuestro panel antes de que entremos a discutir los temas en materia. En primer término, la honorable Liana Fiol Mata se graduó de Derecho de la Universidad de Puerto Rico con honores magna cum laude, habiendo dirigido la revista jurídica de esa institución. Obtuvo su maestría en Derecho de mi alma mater jurídica, la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, y además el grado de doctora en la ciencia del derecho de la misma universidad. Después de varios cargos de importancia en el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entre los que se destaca haber contribuido a la promulgación de legislación protectora de los derechos del consumidor y de los derechos de la mujer, ingresó a la labor docente. Por una década se desempeñó como catedrática asociada primero en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y después en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Trabajó como asesora del gobernador de Puerto Rico con énfasis en las áreas de planificación y recursos naturales, derechos de la mujer y gerencia pública. Luego fue designada jueza del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, aunque continuó enseñando en las facultades de Derecho de la Universidad Interamericana y de la Universidad de Puerto Rico también. Durante sus años en el Tribunal de Apelaciones, la jueza Fiol Mata fue integrante de una comisión especial del Tribunal Supremo sobre el discrimen por género en los tribunales y ocupó también la posición de jueza administradora del Tribunal de Apelaciones completo. La jueza Fiol Mata es autora de numerosos artículos jurídicos publicados en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Se distingue por la defensa de los derechos de la mujer y la protección del ambiente. En 1975, en el Año Internacional de la Mujer, recibió el premio del Colegio de Abogados de Puerto Rico por sus aportaciones al derecho de nuestro país. Presidió un comité cuyo informe Educación Judicial para el siglo XXI dio pie a la creación de la Academia Judicial Puertorriqueña. En ese mismo año se convierte en decana de esa institución y presidenta de su junta académica. Es además académica de número de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Puerto Rico. El 19 de febrero de 2004, la gobernadora Sila María Calderón le nombró jueza asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Una década más tarde, el gobernador Alejandro García Padilla la designó jueza presidenta del Tribunal Supremo, cargo al cual fue confirmada de forma unánime por el Senado de Puerto Rico el 22 de mayo del mismo 2014. Ese año también fue electa como miembro de la prestigiosa Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que, entre otros asuntos, desarrolla proyectos y propuestas con el fin de incorporar la perspectiva de género al interior de los poderes judiciales. Ocupó el cargo de jueza presidenta del Tribunal Supremo hasta el 31 de enero de 2016, cuando se retiró por disposición constitucional de su carrera judicial. En segundo término, tenemos al honorable Federico Hernández Dento, quien obtuvo su bachillerato en artes y bachillerato en derecho de la Universidad de Harvard. Comenzó su carrera jurídica como asesor legal del presidente de la Universidad de Puerto Rico. Ocupó varios cargos en la Facultad de Administración de Empresas de dicha universidad, la Cátedra de Derecho Mercantil, la dirección del Centro de Investigaciones Comerciales y la fundación y dirección del Instituto de Investigaciones de Problemas del Consumidor. Fungió más tarde como secretario de Asuntos del Consumidor. Otros cargos lo vinculan a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la cátedra primero y el decanato después en la Facultad de Derecho, y la creación de la Oficina de Servicios Legales de Santurce, hoy Oficina Legal de la Comunidad, cuya junta de directores me honro en presidir.
Fue miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Puerto Rico y de la Junta de Directores de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico. Presidió también el Consejo Asesor de la Comisión de lo Jurídico del Senado sobre un proyecto de ley que estableció el Código Uniforme de Procedimientos Administrativos en Puerto Rico. El 14 de junio de 1985 fue nombrado por el gobernador Rafael Hernández Colón como juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, donde presidió durante 16 años la Junta Examinadora de Aspirantes al ejercicio de la abogacía. 19 años después, el 8 de agosto de 2004, la gobernadora Sila María Calderón lo nombró juez presidente. Ocupó la presidencia del Tribunal Supremo hasta su retiro por disposición constitucional también el 12 de abril de 2014. Los trabajos de la Corte Hernández Denton, por así decirle, estuvieron enfocados en 3 ejes temáticos: equidad en el acceso a la justicia, la modernización de la rama judicial y la transparencia de los procesos judiciales. Su presidencia será recordada además por la apertura de los procesos judiciales a los medios de comunicación. En tercer término, tenemos a la honorable Rosa del Carmen Benítez Álvarez, jueza superior en el Tribunal de Primera Instancia Centro Judicial de Carolina, desde donde desempeña sus funciones como jueza administradora regional desde 2015. Posee un bachillerato en artes de la Universidad de Sagrado Corazón con concentración en sistemas de justicia, el cual obtuvo con honores. Recibió también su grado de Juris Doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico con honores magna cum laude. Desde 1996 fungió como abogada y notario en bufetes privados, incluyendo Goldman Antonetti Córdoba, concentrando su práctica en litigios generales y derecho laboral. En 2005 fue nombrada jueza municipal y le asignaron a la región judicial de Humacao. Comenzó como jueza en las salas municipales de Yabucoa y Naguabo. En 2006 fue trasladada a la Sala de Investigaciones de Humacao y se le asignó la Sala de Vista de Causa de Menores. Fue designada a su vez coordinadora de los asuntos municipales. Desde abril de 2007 recibió designaciones como jueza superior para atender el Tribunal de Primera Instancia de Yabucoa, atendiendo casos civiles y menos graves. Fungió a su vez como jueza administradora auxiliar de dicho tribunal, mientras continuaba atendiendo la sala de menores y la sala de investigaciones. Pertinente al tema de las evaluaciones judiciales de hoy, durante su término como jueza del Tribunal de Primera Instancia, fue exaltada al cuadro de excelencia judicial de los jueces y juezas municipales y superiores por haber logrado la calificación máxima de excepcionalmente bien calificada, tras ser evaluada por la Comisión de Evaluación Judicial de la Rama Judicial. Al recibir ese reconocimiento, en la actividad del juez Hernández Denton, en aquel momento juez presidente del Tribunal Supremo, expresó sobre los jueces y juezas así reconocidos: las personas que hoy homenajeamos con este sencillo pero significativo tributo han logrado alcanzar ese delicado balance entre lo que es ser firme pero de buen trato, ser rápido y eficiente, pero profundo en el análisis. Ser líder y con control de sala, pero respetuoso de la labor de los demás. Ser sagaz, pero concediendo la confianza necesaria, y ser fiel al libro, pero sin sacrificar la justicia. En 2013, la jueza Benítez fue ascendida al cargo de jueza superior, asignada a una sala superior civil en la región judicial de Humacao. A su vez, recibió el nombramiento de subadministradora de la región judicial de Humacao. En ese mismo año fue nombrada jueza administradora de la recién creada región judicial de Fajardo y estuvo a cargo allí de una sala criminal. A partir de ese año y hasta el presente forma parte del Consejo Asesor Judicial. Desde 2015, como mencioné, ocupa el cargo de jueza administradora de la región judicial de Carolina y preside una sala criminal. Este año logró una vez más la calificación máxima de excepcionalmente bien calificada tras ser evaluada por la Comisión de Evaluación Judicial de la Rama Judicial.
Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar con nosotros. En cuanto al tema particular del día de hoy, sabemos que la fuente del Poder Judicial de Puerto Rico se encuentra en la Constitución del Estado Libre Asociado, aprobada en 1952, que creó el Tribunal Supremo de Puerto Rico como el Tribunal de Última Instancia y estableció un sistema judicial unificado e integrado. En el orden constitucional, se le dio al Poder Judicial la responsabilidad de mantener la confianza del pueblo y de asegurarle a cada habitante el disfrute pleno de sus derechos, así como de sus responsabilidades. La Constitución, en su artículo 5, sienta las bases para el establecimiento del Poder Judicial y detalla en la sección 8 que los jueces serán nombrados por el gobernador de Puerto Rico con el consentimiento del Senado de Puerto Rico, pero no establece qué cualidades deben tener los nominados. Luego de la Constitución de 1952, se aprobaron diversas leyes para poner en vigor los principios allí consignados. La Ley de la Judicatura se propone atender los reclamos de la ciudadanía de contar con una judicatura altamente calificada con el comportamiento y el temperamento judicial que la delicada función de impartir justicia requiere, adoptar cánones de ética judicial que reflejen la expectativa de la sociedad respecto a la judicatura, mediante el reconocimiento de la relación fiduciaria que debe existir entre el juez y la comunidad, y establecer programas educativos compulsorios para los miembros de la judicatura. Dicha ley dispone además que, además de cualquier otro requisito dispuesto en la ley, los nombramientos de los jueces deberán recaer en personas altamente calificadas, quienes deberán gozar de buena reputación moral, tener conocimiento y capacidad jurídica, poseer cualidades de integridad, imparcialidad y temperamento judicial, y demostrar responsabilidad y habilidad para ejercer las funciones judiciales. Dentro de ese marco jurídico y estatutario, tenemos entonces el rol de la judicatura en la sociedad puertorriqueña. Hablemos ahora entonces de esas cualidades que debe tener un juez o jueza de primera instancia, juez o jueza del Tribunal de Apelaciones o un juez o jueza del Tribunal Supremo para impartir y administrar justicia con independencia. Honorable Diana Fiol Mata, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los que han sintonizado en este programa de la convención. Saludos a mis compañeros de panel. La ley de la judicatura pues sintetiza la aspiración que se tiene de una judicatura particularmente preparada tanto en el plano emocional y el plano temperamental, por así decirlo, como en el plano moral y en el plano intelectual. Los jueces y las juezas en cualquier nivel de nuestro sistema judicial pues deben ciertamente ser personas con amplios conocimientos del derecho puertorriqueño y del manejo del derecho. Tienen también, obviamente, que tener lo que llamamos temperamento judicial, que es la capacidad para, por así decirlo, si fuéramos hablando de actores, ¿verdad? Para conservar las tablas, no perder las tablas con tanta situación que se presenta, sobre todo a los jueces y juezas de primera instancia. Eso requiere humildad, eso requiere no creerse el emperador o la emperadora del sistema en el momento en que se está actuando, sino parte de un sistema dirigido a asegurar justicia para las personas que acuden al tribunal. También pues pide que se indague en la reputación en la comunidad de los candidatos. Y eso pues requiere algo más que someterles unos cuestionarios al mismo candidato o al mismo solicitante, o hacer 2 o 3 preguntas. Digo, debe requerirlo. Lo que se hace realmente es eso, ¿no? Se indaga
en el entorno del vecindario cercano de los candidatos y pues se hacen 3 o 4 preguntas, 2 o 3 preguntas para cerciorarse de que esa reputación es adecuada. Me parece a mí que es un poco, que es algo un poco superficial. Pero hay algo que quizás no se menciona tanto, que a mí me parece que es imprescindible en un buen juez o una buena jueza, que es la sensibilidad. No se trata de aplicar la letra de la ley mecánicamente. No se trata, porque eso lo podríamos, con estas maravillas que tenemos ahora tecnológicas, podríamos quizás programar, ¿verdad? Hacer programas que hagan eso. No, se requiere la sensibilidad humana, el poder ponerse en los zapatos de esas personas que acuden, el tener la empatía para entender qué representa para ellos el estar allí frente al estrado. No quiere eso decir, como algunas personas, cuando yo he hablado de esto, algunas personas entienden que yo estoy diciendo que debe operar como una especie de debilidad, ¿verdad? De debilidad en la aplicación de la ley. No, la ley es la ley y hay que asegurar que se cumpla, pero tampoco puede ser de manera tal que lacere, ¿verdad? El interior, los sentimientos, el interior, el sentido de valor de las personas que acuden ante nosotros. Y hay algo que la ley de la judicatura dice que el compañero Rodríguez Vidal leyó, que yo quisiera señalar, y es la relación fiduciaria entre el juez y la comunidad. Fiduciaria. Eso requiere confianza. Una relación fiduciaria es una relación de confianza. Una persona actúa en bien del otro, o sea, el juez actúa en bien de la comunidad, pero es porque tiene la confianza de la comunidad. Porque en los tribunales no tenemos, como quizás en otros países, policía judicial o algún tipo de modo de hacer cumplir nuestras determinaciones más allá de la confianza que las personas, que nuestra comunidad deposita en nosotros, en los jueces y juezas del sistema para adjudicar imparcialmente y con sensibilidad. Si esa confianza no existe, pues no va a existir una judicatura verdaderamente eficiente. Y eso pues es lo que tengo que decir sobre los requisitos, lo que se debe buscar cuando se está determinando si una persona debe ser juez o jueza. Muchísimas gracias, honorable Liliana Fiol. Le pregunto al honorable pues, Federico Hernández Denton si tiene algo que añadir en relación con las cualidades que debe tener un juez o jueza en cualquiera de los 3 niveles de la judicatura de la rama judicial. Yo creo que la jueza Fiol ha cubierto todas las cualidades esenciales que requiere un juez de la judicatura. Yo quería dirigirme inicialmente para felicitar al colegio por esta iniciativa, que yo creo que es una iniciativa importante y extraordinaria de reactivar la Comisión de Evaluación Judicial, porque va a proveer un eslabón importante en el proceso de la selección de los jueces, y es el insumo, la retroalimentación de la clase togada, que yo creo que es esencial en este proceso. Las cualificaciones que la jueza Fiol describió, pues requieren una persona bastante completa, con un tremendo temperamento judicial muy particular, con la capacidad de realmente oír y ser muy sensible, como ella muy bien expresó, sensible a las necesidades de las comunidades, pero sobre todo sensible a las personas que acuden diariamente a su sala y que tienen lo que yo siempre he concebido. Cuando las personas van a los tribunales, posiblemente van a los tribunales con el problema más importante que tienen en su vida y que no han podido resolver. Y van acudiendo a buscar un auxilio para dirimir algún conflicto
o van traídos por el Estado en algún asunto criminal, pero siempre se trata de asuntos medulares en la vida de los seres humanos, y las personas que forman parte de la judicatura deben saber que deben tener la sensibilidad y el temperamento para oír a esas personas, saber que esas personas están allí en los tribunales, tocando las puertas de los tribunales con el problema más significativo que tienen en sus vidas, y en muchas ocasiones que no han podido dirimir de otra manera, y acuden ante una tercera persona imparcial que los escuche, solicitando que los escuche realmente, y para eso la cualidad de escuchar es tan necesaria en un juez. Muchísimas gracias, juez Hernández Denton. Jueza Benítez, usted se encuentra en un tribunal de primera instancia y además tiene funciones administrativas que le motivan a interactuar con muchos de los jueces que están en su región judicial, que también están en las primeras filas de la administración de la justicia. ¿Tiene algo que añadir en relación con las cualidades que debe tener un juez de primera instancia? Saludos a todos. Para mí es un placer participar de este foro, sobre todo por la importancia que tiene este tema para la confianza de la ciudadanía que acude a los tribunales. Escuchando a los compañeros jueces, pues obviamente es muy poco lo que pueda abundar. Desde la experiencia como jueza voy a hablar, no sin antes decir que mis expresiones no constituyen la postura oficial de la rama judicial, sino son expresiones muy personales que voy a estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Así que partiendo de esa premisa, yo creo que el punto más importante que me gustaría hablar es que los que somos jueces, los que han sido jueces, tienen que saber por qué entran a la judicatura, conocer cuál es la función de un juez y el compromiso que debe de tener en afianzar esa confianza de los ciudadanos. Todas las personas, como dice el juez Denton y obviamente menciona la juez Fiormatta, que acuden al tribunal, acuden porque tienen una situación particular y buscan de ese tercero que les resuelva. Pero al entrar en el tribunal tienen que saber que esa persona que le va a resolver la controversia es una persona no tan solo conocedora del derecho, sino que tenga la sensibilidad, que pueda atenderlo, que pueda escucharlo, que tenga inclusive la humildad de rectificar de una decisión si sabe que al final puede ser incorrecta. Saber. Y lo más importante, y es lo que comparto con los compañeros jueces y jueces, siempre lo hablo cuando tengo la oportunidad de estar en la academia judicial. Cuando nosotros estamos en este puesto para adjudicar controversias, para escuchar compañeros abogados, que tenemos que ser serenos, que tenemos que ser prudentes, que tenemos que ser laboriosos, tenemos que entender que detrás de un expediente judicial no es un número, no es un índice de resolución, sino es un ser humano. Como dice en una de las ponencias que tuvo el juez Hernández Denton en un momento dado, hay un rostro. Están esperando que se resuelva una controversia y que se resuelva de una manera que sea pronta, porque ¿de qué vale resolver tardíamente una controversia si hay unos seres humanos que están esperando? Siempre comparto por analogía, es cuando uno va a una oficina de un médico y está esperando un resultado. Nosotros tenemos ansias de saber cuál es el resultado de ese examen médico. De la misma forma, nosotros, los jueces que estamos en función, tenemos que saber que hay personas que están esperando por una determinación judicial y que de eso depende su futuro. Y que en ese deber de adjudicar tenemos que ser sí serenos, tenemos que saber escuchar, porque nosotros tomamos decisiones que afectan la vida, la propiedad. A veces lo vemos en un término muy amplio, que obviamente que garanticemos el debido proceso de ley. ¿Pero qué es ese debido proceso de ley? Estamos hablando a veces que le vamos a adjudicar la custodia a uno o a otro, o que vamos a privar de la custodia, o que vamos a desahuciar a la persona que quizás es su única propiedad, o que vamos a suprimir una evidencia que es necesaria para que se pruebe más allá de toda duda razonable los elementos de un delito. Así que esa función tiene que ir más allá del conocimiento del derecho, porque en cada decisión nosotros como jueces creamos derecho a su vez, porque son situaciones particulares que tiene cada persona, y al interpretar el derecho le damos entonces ese valor particular e individual a esa determinación judicial que hemos tomado. Ese sería el comentario que tengo adicional.
Y muchas gracias, muy puntual. Pues Hernández Denton, usted aludió un poco al tema y queríamos entonces comenzar a hablar un poco sobre el rol que desempeña el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en la habilidad de identificar y evaluar personas que desean ser parte de la carrera judicial. ¿Cómo usted ve al Colegio de Abogados y Abogadas como portavoces de la profesión jurídica, como representantes de la comunidad en general? En primer lugar, tenemos que recordarnos que el colegio tuvo esa función por muchos años. Tenía una comisión evaluadora. Esta comisión evaluadora rindió unas contribuciones muy significativas en el proceso de nombramientos, en el proceso de renominaciones y en el proceso de ascenso en la judicatura por muchos años. Pero por razones de cambios en legislación, el colegio no ha estado durante los pasados años, no ha tenido la oportunidad de estar rindiendo ese insumo a los dos otros poderes, a los poderes políticos, que es el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y en ese sentido, por eso es que yo creo que esta iniciativa es muy importante, que se haya reactivado la comisión y que la comisión tenga una composición tan heterogénea que sea muy representativa de la clase togada. Para mí el colegio tiene varias contribuciones en ese proceso de renominación, ascenso o nominación por primera vez. Yo creo que los abogados tienen unos criterios sobre las experiencias que han tenido en los tribunales. En los casos de renominaciones y ascensos, pues los abogados han tenido una oportunidad de estar participando en los juicios, en las vistas que se han celebrado, y van conociendo a los jueces, los abogados de la práctica privada que ejercen diariamente en los tribunales, conocen a los jueces y conocen los estilos de los jueces, conocen las reglas implícitas que muchos jueces tienen en su quehacer judicial. Y yo creo que la función más importante que tiene esta comisión en lo que tiene que ver con la renominación y ascenso es que le va a dar una oportunidad al colegio de recoger ese sentir a través de toda la isla, de la clase togada, y a través de los criterios que tiene establecido la comisión en su reglamento, que son criterios muy parecidos a los que tiene la Comisión de Evaluación de Jueces de la rama judicial del Tribunal Supremo de Puerto Rico, va a poder calificar a los jueces. Eso va a ser, yo creo, un insumo importantísimo que va a tener el Ejecutivo y el Legislativo cuando lo quieran utilizar. Y yo espero que los poderes ejecutivos, la gobernadora o gobernadora de turno, y el Senado en particular en los procesos de confirmación, tomen en consideración los criterios del Colegio de Abogados y de la Comisión de Evaluación. Y obviamente por la naturaleza del reglamento de la comisión, el proceso de recopilar esa información, de entrevistar, de evaluar la reputación, los escritos, los trabajos, la función judicial de los jueces, va a tener un rol importantísimo. Yo quiero aprovechar un poco la coyuntura. Yo tuve la oportunidad, estando en el Tribunal Supremo, de presidir la Comisión de Evaluación Judicial de Jueces del Tribunal Supremo. Y uno de los eslabones más importantes en ese proceso es precisamente la retroalimentación por parte de los abogados que la Comisión de Evaluación Judicial
del Supremo siempre toma en consideración. Y una de las áreas que todos los que hemos presidido, la juez Fiol también presidió esa comisión, sabe que en una de las áreas que a nosotros más nos preocupaba, los que hemos presidido, los que formamos parte de esa comisión, es que muchas veces cuando se les enviaba cuestionarios a los abogados para que nos rindieran nos dieran sus opiniones de los jueces, no nos llegaban suficientes contestaciones de parte de la clase togada. Y en ese sentido, la creación de esta comisión puede ayudar a ver y coordinar algunos trabajos con la Comisión de Evaluación del Supremo para servir como un enlace en ese proceso para que llegue mucho más información al Tribunal Supremo, a la Comisión Evaluadora del Tribunal Supremo, y en ese proceso también, obviamente, a la Comisión de Evaluación del Colegio de Abogados. Muchísimas gracias, juez Hernández Denton. Jueza Fiol Mata, ¿tiene algo que añadir al rol del Colegio de Abogados y Abogadas como portavoz de la profesión jurídica o como portavoz de la comunidad y la sociedad civil en la evaluación de nombramientos y ascensos judiciales? Sí, me gustaría hacer hincapié en otro elemento que es el elemento de confianza. Ciertamente, con los trabajos de la comisión, logrando información a través de los miembros del colegio que están por toda la isla, ¿no? Y organizado como está el colegio en delegaciones, pues se hace aún más eficiente o hay un mecanismo que puede ser incorporado que hace más eficiente aún el poder recopilar esa información, el tener ese insumo. Eso es importantísimo, que entonces ese insumo esté disponible para los poderes nominadores y para las legislaturas. Pero a mí me gustaría hacer hincapié en la necesidad, vuelvo a la relación fiduciaria basada en la confianza. La confianza no se da tan solo porque cuando se está ante el tribunal se confía que el proceso va a ser justo, que va a haber un proceso que cumpla con los requisitos del debido proceso de ley y que el juez esté en disposición de hacer justicia, no de imponer algún criterio personal. La confianza se logra también si la comunidad entiende que las personas que se están nombrando son los mejores y las mejores. Y para eso hace falta transparencia. Y no hay transparencia si la comunidad no sabe por qué se designa a una persona, por qué no se designa a otro, ya que todos hay una publicación periódica, ¿no? de las personas que han solicitado, o sea que se sabe que una persona está solicitando, pero no se le nombró. ¿Por qué será? ¿O por qué se nombró a este otro? La comunidad no debe nunca tener esas dudas, y esas dudas existen en cuanto a qué criterios se utilizan en este proceso. A mí me parece que los trabajos de la comisión de nombramientos y evaluación de nombramientos del colegio puede ayudar a abrir ese proceso, a darle más transparencia a ese proceso, porque se va a recopilar información, y esa información pues la va a conocer el pueblo, la gente que le interese conocer. Me imagino que la comisión tendrá sus mecanismos para hacerla conocer. Habrá algunas cosas que son confidenciales, ¿verdad? Por la misma naturaleza del proceso, pero el proceso en sí no puede ser confidencial, ni la totalidad de la información que se obtenga puede ser confidencial. Y me parece que añadiéndole ese elemento de transparencia al proceso de designación, se abona a fortalecer la relación fiduciaria entre la judicatura y la comunidad. Muchísimas gracias. Jueza Benítez Álvarez, ¿le gustaría añadir algo al tema del rol del Colegio de Abogados, ya sea como portavoz de la profesión jurídica o de la comunidad en general en este proceso de nombramientos y evaluación de nominaciones judiciales? Claro que sí. En términos de la evaluación de los jueces, además está decir que también pues nosotros tenemos el reglamento para la evaluación de los jueces
y juezas del Tribunal de Primera Instancia. Es una comisión que se crea interna por el tribunal a los fines de evaluar esos jueces cada 3 años para saber el proceso de crecimiento, alguna situación particular que tenga que ser referida a la Academia Judicial. Y de igualmente hay unos criterios y hay una composición de esa comisión. Pero esa comisión está creada para los jueces que ya están en el sistema, jueces que están también en el proceso de renominación o ascenso, y se emiten las recomendaciones finalmente tanto para el Senado o para el Ejecutivo relacionado con esa posibilidad de nombramiento o ascenso o renominación de ese juez. Pero queda un vacío en los jueces de nuevo nombramiento, que como dicen los compañeros jueces, ¿quién es ese juez que está entrando a la judicatura? ¿Cuál es su visión? ¿Qué misión? ¿Cuál es su desarrollo? Y en términos de la transparencia, entiendo que sería un complemento totalmente idóneo que haya una comisión por parte del Colegio de Abogados a los fines de que la ciudadanía sepa quién es ese juez o esa jueza que aspira a un nombramiento y aspira a ser parte de la rama judicial. Sobre todo porque son los compañeros abogados, los miembros de la comisión, según el reglamento se crea, quienes van a evaluar a ese par, a ver si es idóneo o idónea para que pueda entrar y se brinde esa confianza que aquellos asuntos que se van a resolver, lo van a resolver en conformidad con todos los criterios y atributos que debe de tener un juez o una jueza al momento de estar en cualquiera, obviamente, de municipal superior o al puesto que aspire en la rama judicial. Muchas gracias. Como notarán en el trasfondo de la pantalla de nuestro pasado presidente y del presidente de nuestra Comisión de Nombramientos Judiciales, el Colegio de Abogados cumple su 180 aniversario. Es una institución en Puerto Rico que tiene una larga trayectoria, tiene una estructura en la cual se compone de 13 delegaciones que se dividen de acuerdo con las regiones judiciales, excepto en el caso de San Juan, que tenemos una delegación adicional de la delegación de Río Piedras, pero tiene representación de todas las áreas del entorno nacional de Puerto Rico. Y su membresía hasta hace unos años fue compulsoria, dado que todos los abogados tenían que ser miembros del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Hoy en día, por razones de distintos cambios en la ley, como ha señalado el juez Hernández Denton, esa compulsoriedad ya no existe. Les pregunto de qué manera se puede garantizar que, aún con la estructura actual del Colegio de Abogados, sigue siendo el representante de la profesión jurídica y el representante de la comunidad en general. Cualquiera de ustedes. Sí, yo puedo hablar sobre, o me gustaría hablar sobre eso. De que siga siendo el representante de la comunidad jurídica, no hay duda de que ya no es, no tiene, ¿verdad?, entre sus miembros la totalidad de la comunidad jurídica, pero es la asociación con mayor número de miembros de esa comunidad. Y además, entiendo yo que, aunque hay obviamente quienes disienten de algunas posturas del colegio, en el sentido de representante de abogados, en un sentido más decir gremial, se les reconoce, aún por los que no son miembros, se les reconoce esa función. Lo otro es, que no sé si debo abordarlo, la idea de que quienes designan a los jueces y quienes los evalúan a nivel legislativo consideren valiosa la aportación del colegio, útil, y hasta quizás nuevamente después de que se haya formalizado nuevamente los trabajos de la comisión, necesaria para ellos llevar a cabo su función constitucional de designar y de confirmar nombramientos. Y yo creo que el colegio, nuevamente digo, como la organización que más abogados y abogadas recoge y que tiene reconocimiento nacional como el portavoz
de los intereses y de los modos de ver su función de la mayoría de los abogados de Puerto Rico, va a tener, o por lo menos debe tener, esa credibilidad ante los autoridades que designan y que confirman los nombramientos judiciales. Juez Hernández Denton, hemos hablado de credibilidad, de confianza, Carlos, si me permite. Transparencia. Sí. Yo creo que esta comisión y el colegio tienen, en los momentos actuales de Puerto Rico, y precisamente por los cambios legislativos que ha habido, donde la colegiación no es compulsoria, y hay más de una organización de abogados de Puerto Rico, el colegio, pues, como coincido con la juez Fiol, el colegio es el que agrupa la mayor cantidad de abogados en Puerto Rico. Pero la comisión, una vez está reactivada esta comisión, tiene el reto extraordinario de lograr que sus evaluaciones y sus recomendaciones sean acogidas y respetadas por los foros, o sea, el gobernador, el poder ejecutivo y luego el poder legislativo. Yo creo que ese es un gran reto en estos momentos, y ese es el reto principal que tiene la comisión al constituirse recientemente, y sus trabajos deben ir dirigidos. Ahora, pues, este año va a haber nominaciones, renominaciones, ascensos a muchas vacantes que hay en la rama judicial, desde el Tribunal de Primera Instancia al Tribunal Apelativo, y acercándose también una vacante al Tribunal Supremo con el retiro, también por mandato constitucional, el retiro de la jueza Rodríguez del Tribunal Supremo. Así que la creación de la comisión viene en una coyuntura importante, histórica, y yo espero que desarrolle sus trabajos con la mayor urgencia posible para poderse insertar en el debate, porque aunque el criterio de la comisión y las recomendaciones de la comisión no eran como antes, donde automáticamente las recomendaciones del colegio las tomaban en consideración en el Poder Ejecutivo al momento de evaluar los candidatos. Los informes y lo que haga la comisión en los próximos meses, casi en los primeros 6 meses de su creación, por el momento en que estamos en estos momentos en Puerto Rico, va a ser particularmente decisivo de cómo la reputación que ganen. Esto es un sentido parecido a lo que tiene la American Bar Association. En el proceso, el American Bar Association es una asociación de abogados voluntarios, como todo lo que nos están viendo saben, pero que el criterio de la American Bar Association y las recomendaciones de la American Bar Association se los han ido ganando, ha ido ganando ese respeto por los foros, por los poderes ejecutivos y legislativos a través de los años. Y de hecho ha ocurrido también en la historia de la American Bar Association en estos procesos, donde a veces el poder nominador, o sea, el presidente, no toma en consideración las recomendaciones del ABA, pero aún así el ABA ha continuado su trayectoria de evaluar candidatos, someter recomendaciones en el proceso de la confirmación. Y yo creo que ese es el reto grande que tiene la comisión en los próximos meses. Van a venir, yo no tengo los números de cuántas vacantes hay en la rama, pero sé que hay muchas vacantes en la rama.
Se acerca un proceso de una transición gubernamental, va a haber unas elecciones, hay un cambio, va a haber un cambio de gobierno. En esos cambios de gobierno, normalmente en Puerto Rico hay nominaciones, hay nominaciones que hace el Poder Ejecutivo y que confirma y que van al Consejo de Consentimiento del Poder Legislativo. Son nominaciones que pueden ser de mucha trascendencia. En este caso particular, pues va a ser una nominación al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y yo quiero recalcar la importancia del rol del colegio en estos momentos. Yo puedo dar como un ejemplo, en mi propio caso, cuando fui considerado y fui nombrado a la presidencia del Tribunal Supremo. En ese momento, las recomendaciones del Colegio de Abogados a los jueces del Tribunal Supremo no se acostumbraban a hacer, y el Poder Ejecutivo no las tomaba, no era obligatorio que las tomara en consideración. Y yo me acuerdo que en ese proceso el colegio evaluó candidatos y sometió unas recomendaciones al Poder Ejecutivo, sin el Poder Ejecutivo necesariamente habérselas solicitado. Y esas recomendaciones, pues, sé que fueron tomadas en consideración, en mi caso particular, por la gobernadora Sila María Calderón. Y yo creo que el colegio tiene esa coyuntura en estos momentos por los nombramientos que se avecinan. Es decir, que y creo que van a ser unos meses intensos para esta comisión desarrollar su trabajo. Va a ser, y se puede ganar una extraordinaria reputación en el proceso. Por eso me parece que es una gran iniciativa, y sobre todo que la presida una persona con la experiencia del licenciado Marvin Vela, que no solamente fue presidente del colegio, pero por su experiencia en el ejercicio de la profesión, por su capacidad de aglutinar y recoger opiniones de todos lados, y su capacidad extraordinaria también de recoger el sentir de personas de toda la profesión. Así que creo que ha sido una decisión muy acertada de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de crear esta comisión nuevamente en esta coyuntura en que vivimos Puerto Rico. Precisamente por lo que señala la jueza Fior. El país debe tener confianza en la judicatura, debe tener confianza en las personas que se nombran a las posiciones de jueces por la función tan importante de los jueces. Ese proceso de nominación y consejo y consentimiento es de vital importancia para la credibilidad de la rama judicial y la credibilidad después más tarde de los jueces en el momento de rendir su fallo y tomar adjudicaciones, muchas de ellas controversiales, que dependen esencialmente de la legitimidad de la rama judicial y de sus componentes para poder que el país la siga. Así que en ese sentido creo que es una coyuntura muy importante, y me satisface mucho tener la oportunidad de participar en este panel. Muchas gracias, juez Hernández Denton. Pues a Benítez, quisiera agregar algo a esta conversación en relación al rol del colegio en la evaluación de los nombramientos y renominaciones judiciales. En términos de esa función del colegio, creo que sería vital. Es una herramienta, como dicen los compañeros jueces, para garantizar esa confianza nuevamente del pueblo en las personas que van a adjudicar esas controversias. Se menciona el concepto de sí que tiene que haber esa transparencia, y que el momento histórico, me parece, como dijo el juez, es fundamental que exista, que haya una recomendación y que ustedes sean pilares también de
poder trabajar y aportar nuevamente en ese proceso de que se conozca quién es esa persona que va a ingresar en la judicatura. Más allá de la evaluación que puede hacer una comisión que sea nombrada por el Ejecutivo, que sabemos que es nombrado, pues obviamente en ese momento por el gobernador, o la comisión que pueda nombrar el Senado para la evaluación de ese juez. Estamos viendo que es un tercer ente que va a hacer una evaluación completamente distinta de esa persona que interesa y que quiere estar dentro de la judicatura. Así que coincido con las opiniones de los compañeros sobre este tema en particular. Cambiando un poco el tema, el proceso de la nominación por parte de la rama ejecutiva, a veces no, a menudo no es transparente. Hay un proceso mediante el cual se pueden presentar unas solicitudes para la consideración de la rama ejecutiva en determinar a quién ingresar a la rama judicial, pero no necesariamente es un proceso público ni transparente, y la ciudadanía a veces piensa que las consideraciones más importantes tienen que ver con la familiaridad que tenga el poder nominador con el individuo o individua particular que solicita el nombramiento como juez. Y quizás podríamos abonar un poco al tema de las distintas funciones de los distintos jueces. Un juez de primera instancia quizás es el eslabón directo con la ciudadanía, la persona que percibe y interactúa con los abogados, con los litigantes, con los testigos en sala, tanto en casos civiles como en casos penales, como en casos de menores y en casos de relaciones de familia. El rol de esos jueces y juezas, sin embargo, es un poco distinto al rol de los jueces en los tribunales apelativos. Y de hecho, los tribunales apelativos tienen unos roles un poco distintos también hasta llegar al Tribunal Supremo. ¿Hay algo en la consideración o en la evaluación de esos jueces que estiman ustedes que debería tomar en consideración el colegio y la ciudadanía al evaluar la idoneidad de estos nombramientos a los distintos tribunales? Ciertamente para los puestos del tribunal, los tribunales apelativos, entiendo yo que debe tomarse en consideración las aportaciones que hayan hecho. Bueno, quizás no en todos los casos, pero por lo menos en la mayoría de los casos, sobre todo mientras suban más, o sea, ya en el Supremo yo diría que debe ser siempre así. Las aportaciones que se hayan hecho al desarrollo del derecho del país. Cuán interesado se ha mostrado el candidato o la candidata en estudiar, en investigar, en escribir, en compartir sus análisis sobre el derecho puertorriqueño, porque lo que se hace, perdónenme, a esos niveles precisamente es estudiar, investigar y escribir. Claro, no se estudia, investiga y se escribe en un abstracto, se hace con relación a un caso particular. Así que tampoco estamos hablando de que no sea de utilidad, porque lo es de gran utilidad. La experiencia práctica o la experiencia como juez de primera instancia para ascender a un foro apelativo. Pero esas personas que interesan ese foro apelativo, además de esa experiencia y además de su práctica a nivel de instancia, deben haber demostrado un interés por el desarrollo del derecho, un interés por el estudio y por el aspecto que podemos llamar un poco más académico. No me refiero a académico, repito, en el sentido de hacer grandes tratados y grandes elucubraciones, porque lo que necesitamos es estudio con relación a casos particulares, pero que vayan más allá de pues, la solución de determinado caso y que venga el próximo.
quizás en las sentencias que emiten a nivel de instancia, quizás escribiendo artículos mientras son jueces de instancia o mientras son abogados en la práctica, participando en foros, interés en dar educación continua, por ejemplo, en ser recursos, ese tipo de cosas que nos diga, a esta persona le interesa contribuir al desarrollo de nuestro derecho. Yo diría eso para los foros apelativos. Y esas contribuciones, ¿por qué el Colegio de Abogados puede estar en mejor posición que la ciudadanía en general o que la propia rama ejecutiva o rama legislativa para detectarlos? Si me permite ahí intercalar, a la luz de mi experiencia, además de todo lo que hemos señalado, yo creo que es de mucha importancia algo que mencionó la jueza Rosa Benítez al comienzo del programa: la capacidad de resolver rápido, la capacidad de hacer justicia rápida. Los jueces deben tener todo ese bagaje de experiencia inicial y de preparación inicial, pero de nada vale tener todo eso si el juez no resuelve con rapidez los asuntos que están ante su consideración. Y en ese sentido, cuando hay renominaciones o cuando hay también ascenso, solicitudes de ascenso por parte de los jueces, para mí, un criterio, además de lo que se ha señalado, es ese, que la evaluación de los togados, de la capacidad de los jueces de resolver con rapidez los distintos asuntos que tiene su sala, y resolverlos, no solamente el despacho con rapidez, pero resolver las mociones de sentencia sumaria, dictar sentencia con rapidez una vez el caso esté sometido. Para mí es bien imprescindible. La experiencia del juez, sobre todo del Tribunal de Primera Instancia, de resolver con rapidez es esencial para las partes y para los abogados. Y a mí me parece que ese es un elemento crucial, además de su experiencia, su capacidad, su temperamento judicial, su trato en sala, la capacidad de resolver con rapidez. Como juez presidente del tribunal, una de las cosas que establecimos, tanto el juez Andreu García, que fue mi predecesor, y después la juez Naveira y yo, era tratar de resolver y asegurarnos de que los casos se resolvieran con rapidez, los casos no duraran eternamente. Y eso está en manos de los jueces. Y las reglas de procedimiento civil que se adoptó el Tribunal Supremo le dan a los jueces poderosos instrumentos de asegurarse que los asuntos se resuelvan con rapidez. Ya en mi experiencia fuera del tribunal, he tenido algunas experiencias en el ejercicio de la práctica privada, donde uno ve esa enorme diferencia entre el juez que resuelve con mucha rapidez asuntos que se le traen en su consideración, y jueces que se toman meses y meses y meses, hasta años, en resolver una moción de sentencia sumaria. Para mí es importante la contribución que puedan hacer los abogados del ejercicio de la profesión a través de esta comisión en evaluar eso y poder rendir esa información a los foros que están evaluando a los jueces para renominaciones y ascensos. Y en cuanto a los nuevos jueces, a la entrada de los nuevos jueces, para mí es esencial de que nos aseguremos que se le dé plenas oportunidades a todo el mundo, independientemente del criterio político. Sé que el criterio político muchas veces es importante en el proceso, es importante en el proceso de selección y nominación, pero es bien importante que el colegio contribuya una vez
enterado de quiénes están siendo considerados para posiciones del nuevo nombramiento, que el colegio pueda evaluar a esas personas y rendir su recomendación. Por eso es que yo creo que la encomienda es grande. Y es una encomienda de un tercero que entra aquí en este proceso. Un proceso fundamentalmente controlado constitucionalmente por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero el insumo del colegio puede ser muy valioso. Y porque va a poder recoger directamente de los abogados sus experiencias, en el caso de los jueces que estén siendo renominados, sus experiencias con esos jueces, si esos jueces han observado temperamento judicial, cómo ha sido su trato, qué tan rápido han resuelto, si han resuelto en forma fundamentada, si han entendido bien el derecho, qué tan comprometidos están con hacer justicia, cuán laboriosos son en su taller, si abren salas oportunamente, si toman en consideración esas situaciones particulares que muchas veces surgen en los tribunales que nosotros le llamábamos tribunales de distrito anteriormente, que todavía tiene la rama en distintas partes de la isla, cómo son las relaciones de ese juez en sala. Y los abogados en la práctica los conocen a los jueces, tienen la experiencia diaria con esos jueces y pueden ayudar tanto a la rama a la Comisión de Evaluación Judicial de la rama, como también a los poderes ejecutivos y legislativos en ese proceso, cuando les corresponda a ellos evaluar el trabajo de esos jueces. Gracias. Jueza Benítez. A ver, en términos de lo que comenta el juez, le puedo añadir que también para los jueces de instancia, el ser un comunicador es sumamente importante, porque no es tan solo ser conocedor del derecho como hablé anteriormente, sino que en las distintas instancias, por ejemplo, que hace el juez municipal. El juez municipal tiene ese contacto directo con las personas que llegan por derecho propio, que a veces no conocen el proceso legal. El juez le tiene que explicar por qué se toma una determinación o por qué el tribunal carece de jurisdicción para atender la controversia, y no meramente despacharlo sin explicar, sin ayudarlo, sin encaminar en un proceso. Igualmente, los jueces a nivel superior, ese trato, ese respeto hacia los compañeros abogados, abogadas, hacia los procuradores, hacia los fiscales, hacia las personas, tener la serenidad, la paciencia de escuchar. No es el mero hecho de que hay una controversia y sabe que tiene la sala completamente llena y que hay que atender otro asunto. Hay que, de manera serena, atender cada asunto, porque cada situación es una particular que se va a atender el derecho. Y esa puntualidad, yo creo que es fundamental en la labor que nosotros hacemos diariamente, y lo fomento en este tribunal y siempre lo hablo con los compañeros jueces. Se merece todos los ciudadanos, los abogados, las abogadas que entran al salón de sesiones, la puntualidad. Y si uno por alguna razón no puede abrirse a la hora que establecen las reglas del tribunal de primera instancia, excusar, explicar. No es que el juez llegue y que simplemente se siente y atiende el caso y la controversia, porque de ahí depende la confianza en la ciudadanía, de ahí depende el respeto de los ciudadanos, de los compañeros, de los pares que entran al salón de sesiones, y definitivamente resolver con diligencia los asuntos que son sometidos. Comparto con los jueces que no hacemos nuestro trabajo si dejamos a un lado el emitir una sentencia o emitir una determinación judicial, porque quizás haya una controversia o quizás pues no tiene la solución perfecta. Lo importante es adjudicar, y tampoco tenerle miedo a que un tribunal pueda revisar esa determinación, porque lo importante es ese deber de adjudicar esa controversia en un momento dado que ha sido presentada y que se resuelva conforme a la prueba que ha sido presentada. Inclusive digo, si un juez no puede atender esa controversia y no la puede resolver de manera inmediata,
pues quizás es que una parte falló en probar más allá de toda duda razonable, o la preponderancia de la prueba. Así que son unos elementos adicionales que tienen que entrar en la evaluación de ese juez o esa jueza al momento de emitir esa sentencia, esa resolución o resolver esa controversia en particular. Pero creo que lo más importante es el poder comunicar, el tener la responsabilidad y conocer que cada día que nosotros salimos al salón de sesiones a resolver un caso y una controversia, hay una persona con unas necesidades esperando que nosotros ejecutemos fielmente los deberes para los cuales asumimos este cargo y que estamos diariamente en disposición de poder auxiliar, que eso es parte de lo que todos conocemos del acceso a la justicia, que va más allá de una barrera arquitectónica, sino es ese acceso que se le da a la ciudadanía para que se resuelva esos casos y esas controversias de manera idónea. Carlos, yo quiero recalcar en lo que señala la jueza Rosa Benítez. Me parece muy pertinente lo que ella está señalando. El juez de sala, de instancia, tiene una función muy particular, muy importante, de orientar no solamente a los abogados que tiene allí presentes sobre los procedimientos que están ocurriendo, que muchas veces lo tienen que hacer, pero también orientar al público que está allí para los distintos asuntos. Ese rol de comunicador es de esencial importancia, porque de esa manera va a explicar los procedimientos que están en sus respectivas salas para ayudar a entender a los que están allí, a entender lo que está pasando, que no necesariamente tienen idea alguna de lo que se va a ver y cuál es el procedimiento que está siguiendo el juez. Yo he tenido la experiencia de ver a jueces que hacen esa función magistralmente, explicando diariamente el procedimiento que está allí, lo que se va a ver, explicando las controversias y orientando no solamente a los abogados. Muchas veces los abogados necesitan una orientación porque los abogados están compareciendo en distintas salas, no necesariamente son expertos en todos los temas. Los jueces en sus salas particulares tienen una especialidad y ayudan en la orientación de todo el mundo. Así que esa función es de extrema importancia. Los jueces de familia, por ejemplo, pues tienen un rol a veces casi de psicólogo en casos complicados donde hay mucha intensidad en los conflictos y el juez tiene que tener unas destrezas particulares en el manejo de esa sala. Y cada sala tiene unas características especiales y parte de la función importante de la presidencia del Tribunal Supremo en la selección de los jueces en las distintas salas del tribunal, en las asignaciones a través de la isla, es tener esa información para poder identificar quiénes son los jueces más idóneos para las distintas salas, porque cada una de las salas tiene unas características particulares y los abogados en todos los lugares juegan una función extraordinariamente importante. Esa ha sido mi experiencia como juez, como evaluador en la etapa de evaluación de jueces y ahora en la etapa, en algunos casos, donde he estado ejerciendo la profesión. Quiero decirle que siempre que me impresiona la calidad de los jueces, de nuestros jueces. Y veo mucho, me alegra mucho cuando los jueces hacen esas explicaciones. Y eso es a nivel desde lo municipal a los niveles del Tribunal Superior, que son los que tienen el mayor contacto con la gente diariamente en todos los distintos partes de Puerto Rico. Si me permiten, me gustaría a mí también recalcar o intercalar algo, tomando como punto de partida un comentario, algo que dijo la jueza Benítez. Ella dice que no se puede tener miedo, que los jueces de instancia no pueden tener miedo. Y es cierto, no pueden tener miedo a resolver
hay que resolver y tienen que saber que en determinado momento, pues hasta aquí llegó la recopilación de información, la recopilación de pruebas, la etapa de argumentación, o sea, y ya no queda más nada más que yo decidir y no ponerlo en remojo, porque ese remojo no es quien va a decidir. Así que hay algunas personas que tienen esos miedos, que no se atreven a decidir, que no se atreven a decir, esto es lo que yo creo, porque tienen miedo siempre a estar equivocados. Eso es algo que el trabajo de la comisión de evaluación del colegio puede percibir, mejor que los papeles que se entregan a estas distintas comisiones, que son las formales, las creadas por ley, ¿verdad? La comisión del Ejecutivo, la comisión del Legislativo, del Senado, que son papeles. El papel no le dice a uno eso. Eso le dice la experiencia que puede haber tenido personas que han pues, estado en la sala de esa persona que está solicitando renominación o ascenso, o ante el trabajo de compañeros como compañero abogado que hayan tenido experiencia con él. Y hay otro miedo que también hay que tratar de percibir de antemano. No estoy clara cómo, pero se tiene que tratar de percibir, que es el miedo a decidir por el impacto que pueda tener sobre las ambiciones de renominación y de ascenso de un juez a determinadas controversias, ya sean controversias que tengan matiz político o controversias que sean, valga la redundancia, controversiales, donde los periódicos y aparentemente el pueblo a través de los periódicos ha asumido posiciones, y eso pone a los jueces en la dificultad de tener que tomar una decisión aislándose de eso. O sea, la independencia judicial, ¿cuán independiente realmente va a ser esta persona? ¿Cuánta independencia judicial ha mostrado este juez si ya ha sido juez en funciones que está solicitando ascenso o renominación? ¿Cuánta independencia judicial podemos esperar de esta persona que no ha sido juez, pero que es abogado, lo conocemos? Y esas son cosas que tienen que ir en la evaluación, sin que eso se entienda en forma alguna, ni debe estar matizado en forma alguna por alguna visión política en particular, porque no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de valentía, estamos hablando de capacidad de independencia judicial. Y a menudo, pues, se percibe que el rol quiero abonar un poco. Si me permite, juez, es que quería intercalar un pensamiento en cuanto al rol del colegio también en defender esa valentía y esa independencia judicial, y de qué manera puede intercalarse ahí. Yo iba precisamente a ese punto, porque me parece de enorme importancia que puede tener la comisión en estos momentos, porque la realidad es que ese elemento que mencionamos de capacidad de decidir y valentía e imparcialidad son elementos bien importantes en el proceso de juzgar, pero la otra realidad que los jueces se enfrentan es cuando se enfrentan a casos de naturaleza que pueden ser controversiales, y créanme que cualquier caso se puede convertir en un caso controversial en cualquier parte de la isla. Y el asunto es que a menudo el criterio de esa controversialidad y la naturaleza del caso público, después a la hora de evaluar la labor del juez en el momento de renominación o de ascenso, lo toman en consideración los poderes políticos, los poderes ejecutivos y legislativos en esas etapas. Y no importa la valentía y la capacidad de resolver rápidamente del juez, su arrojo al enfrentarse a distintas controversias y a no temer que equivocarse, porque uno no debe, sobre todo en instancia y en el apelativo, y en el Supremo tampoco, uno se equivoca, no temer a resolverse. El problema es que después, más tarde, y yo conozco de muchos casos donde jueces de
gran valentía, tremendos jueces, cuando llega la etapa de renominación, precisamente su capacidad de resolver rápido, de enfrentarse a controversias, de resolver con valentía, con independencia de criterio, las han tomado, pero negativamente por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, y esto trasciende líneas partidistas. Ha ocurrido con gobernadores de los distintos partidos políticos. Y ahí el colegio tiene un rol particular. Y ese rol particular, habiendo recibido y teniendo insumos de esos jueces y el trabajo de esos jueces en su respectiva sala, salir en defensa de los jueces, al hacer la evaluación y tener una evaluación el propio colegio del trabajo de esos jueces. Después, cuando llega a la etapa de renominación, el colegio puede ejercer una función muy importante para defender la independencia judicial y defender el trabajo hecho por ese, para que ese trabajo se tome en consideración al momento de evaluar su renominación o al momento de evaluar su ascenso. Y todos conocemos, todos hemos tenido experiencia de jueces que han rendido y reúnen todas esas cualidades que hemos hablado aquí. Y a la hora de renominarlo o a la hora de ascenderlo, precisamente ese juez no lo renomina o no lo confirma. Y no importa, yo he tenido experiencias donde he tenido que como juez presidente, abogar por jueces que estaban siendo considerados para renominación o estaban siendo considerados para confirmación, y ir a los otros poderes a tratarlo de convencer de que esos jueces lo debieran renominar o ascender, donde yo sabía que había críticas por parte de distintos sectores de la sociedad contra esos jueces, precisamente porque habían decidido y habían tomado distintas decisiones. Y yo creo que ahí el colegio tiene un rol bien importante, y es defender, y esa es una de las funciones importantísimas del colegio, es defender la independencia judicial y defender a la rama, y también criticarla cuando sea necesario. Esa crítica, esa combinación de funciones del colegio es bien importante. Y yo creo que la comisión en ese sentido tiene esa función particular, porque yo sé ya recientemente jueces que no fueron renominados y que estaban en salas controversiales, en las salas controversiales en Puerto Rico, particularmente pues una sala muy controversial, la sala de injunction, donde tú tienes que estar resolviendo todo el tiempo. Jueces que no son renominados precisamente porque resolvieron rápidamente y resolvían los casos que llegaban ante su consideración y resolvían con independencia de criterio, y eso después, cuando a la hora de renominarlo, lo toman en consideración en contra de ellos. Y ahí el colegio puede tener una función bien importante en salir en defensa de esos jueces que no tienen manera de defenderse, no tienen manera de ir a los medios para defender sus decisiones, no tienen tampoco, tienen muchas limitaciones cuando son jueces de ir a comparecer, para que los colocan en una situación muy difícil de tener que ir a defender lo que han hecho en esos foros. Y el colegio ahí puede ejercer una función, yo creo que valiosísima y bien importante para mantener buenos jueces en el sistema. Muchas gracias. Durante su presidencia del Tribunal Supremo, usted promovió la creación de distintos proyectos en la rama judicial, que expandió, por ejemplo, a 10 regiones judiciales las cortes de drogas. Se establecieron salas especializadas para atender casos de violencia doméstica. Se integraron las salas de relaciones de familia y menores. Se creó una corte de drogas juvenil. Se implantó un protocolo para la atención de los casos de las personas sin hogar. Se hizo una sala especializada en casos de salud mental.
Se expandieron unos planes de centros de mediación de conflictos y un proyecto de justicia para la niñez en todas las regiones judiciales. Es decir, se incluyó una serie de proyectos de acceso a la justicia que a su vez están regidos por estatutos muy especializados. El Tribunal Supremo no necesariamente reconoce las especializaciones en el desempeño de la abogacía como tal, pero no hay duda de que muchos abogados, después de haberse graduado de Escuela de Derecho y de haber aprobado una reválida en Puerto Rico muy general, se especializan en ciertos campos. Estas cortes, estos proyectos, requieren conocimiento de unas leyes especiales y unos procedimientos particulares. ¿Cómo ven ustedes el rol del Colegio de Abogados en percibir y detectar en las personas que van a ser nominadas o renominadas a la judicatura su capacidad para manejar asuntos en salas como esas si se les asigna a ellas? La pregunta cualquiera de los tres. A mí, Carlos. Bueno. Déjame decirte, el reto es que los jueces tienen que estar preparados para asumir cualquier asignación en cualquier tipo de sala, en lo criminal, en lo civil, o en salas especializadas, en lo que tiene que ver con instancias. Y cada estado tienen el beneficio de la Academia Judicial para prepararlos cuando hay salas especializadas. Pero el juez que reúna los requisitos que nosotros hemos hablado ya aquí anteriormente, y tenga la capacidad y los conocimientos necesarios, mi experiencia ha sido que mientras uno veía los jueces diligentes, los jueces particularmente comprometidos, cuando llegaba la creación de esas salas especializadas, uno buscaba precisamente a esos jueces que tuviesen capacidad de salirse del comfort zone, porque nos pasa y pasa también cuando uno es profesor acostumbrado a dar el mismo curso por muchísimos años. Si de momento le dicen que tienen que cambiar de curso, lo sacan del comfort zone. Y eso pasa también en la judicatura. Pero hay jueces que tienen la capacidad de salir del comfort zone, y aunque están en una sala, cuando uno se crean unas salas especializadas, jueces con gran interés en contribuir y desarrollar ese tipo de salas especializadas. Los jueces presidentes, con la ayuda del director o directora administrativa de los tribunales, recibe el insumo, uno sabe cómo cada uno de los jueces, a través de la comisión de evaluación de los jueces del Tribunal Supremo, como la preside normalmente el juez presidente, pues uno va teniendo insumos de la capacidad de trabajo de cada uno de esos jueces y sabe cuando hay me acuerdo que para la creación de las salas especializadas de violencia doméstica, que requirió unos adiestramientos especiales, pues ahí buscamos abogados, jueces, particularmente jueces que les interesara el tema, estuvieran comprometidos con hacer algo totalmente distinto a lo que estaban acostumbrados a hacer, salirse de su comfort zone. Y hay muchos jueces así en la rama. Y yo creo que la capacidad de ir uno no tiene que pensar en que tiene que ir a buscar un juez experto en asuntos de salud ambiental o experto en violencia doméstica, porque los jueces tienen el entrenamiento y los conocimientos para que una vez uno los asigne, si tienen el compromiso necesario, a cualquier sala van y lo hacen. Puede ser sala de injunction, puede ser una sala especializada en asuntos de lo civil, puede ser asuntos especializados en lo criminal. Yo he tenido experiencia con jueces que nombrados, acabados de nombrar, venían de ser con una experiencia de fiscales
y yo los nombraba a salas de lo civil y me llamaban y me preguntaban que porque ellos lo que estaban era familiarizados con lo criminal y los nombrábamos a salas de lo civil precisamente para que ampliaran su conocimiento. Años más tarde, cuando lo llamaba para decirle que los iba a transferir, que quería que cogieran tal sala de lo criminal, ahí me decían que ya estaban fascinados con lo civil y no querían cambiarse de lo civil. Y yo me acuerdo que les decía, bueno, pero llegó tu turno a regresar a lo criminal. Los jueces tienen que tener esa capacidad de hacer distintas cosas. Y yo creo que nosotros tenemos una judicatura cuyo gran parte de los miembros tienen ese compromiso. La jueza Rosa Benítez, que es jueza administradora, que es la que los jueces administradores son los que van identificando y ayudando al director administrativo, a los directores administrativos, a ir identificando esa capacidad de los jueces para saber en qué sala es que se debe asignar. Quizás pueda aportar algo mucho más en eso, porque ahí el juez administrador es esencial en ese proceso en la rama. Y en términos, como dice el juez, en términos de la función de cada juez administrador es hacer esas recomendaciones. Pero más que nada, también nosotros tenemos que saber que nuestra función como jueces también en muchas de las ocasiones aportamos a una transformación social. Y los jueces tenemos que estar conscientes de conceptos o de teorías como la justicia terapéutica, saber que hay muchas personas que delinquen y que el cometer ese delito está vinculado a una dependencia al uso de sustancia que se reconoce que es una enfermedad y que tenemos entonces que trabajar con ese probando una vez cumple con unos requisitos para lograr que su reinserción a la sociedad, que no cometa delito nuevamente. De igual manera, aquellos jueces que están en la sala para atender asuntos de violencia doméstica, no es lo mismo una agresión, una situación que se da fuera de un contexto familiar a la situación que se da dentro de ese contexto, dentro de ese vínculo de lo que se conoce familia. ¿Cómo nosotros como jueces somos los portavoces y podemos ayudar a que esa familia pues pueda superar ciertas situaciones, los hijos, cómo atenderlo? Así que tiene que haber esa sensibilidad mayor para atender esos asuntos particulares. Tenemos muchos compañeros jueces dentro de las ramas que son conocedores vastos del derecho, pero quizás esa sensibilidad para atender esas controversias en particular no sean las personas más diestras para tener esa sala que va mucho más allá. El poderle explicar, inclusive en un asunto de naturaleza penal, donde se ha referido esa persona imputada o acusada de delito a una evaluación para determinar su capacidad, amparo de las reglas 240, para determinar posteriormente si es procesable o no es procesable. ¿Cómo tú le explicas a la persona perjudicada, mira, este caso no se va a llevar a cabo por estas razones en particular? Y se transmite, se explica que no es que simplemente el Ministerio Público quiso archivar un caso, que el abogado entregó al probando y no probó más, no pudo ayudarlo, auxiliarlo en su caso en particular. Así que los jueces que están en esas salas, en ese proceso de evaluación que pueda tener la comisión, tienen que entrar en consideraciones de la sensibilidad, el conocimiento de esas teorías en cuanto a la justicia terapéutica, qué piensan de esas salas especializadas, lo que es la sala especializada para asuntos de personas que tienen la enfermedad de estar, pues obviamente la adicción, los drug courts, lo que es la violencia doméstica, las salas de salud mental. Un juez que preside una sala que atiende asuntos de salud mental sabe que en muchas ocasiones esa persona no comprende el proceso, que tiene que tener mayor tolerancia, que hay que explicarle tanto al familiar que recurre al tribunal con una necesidad porque ya no sabe qué hacer y se necesita la admisión involuntaria, explicarle cuál es el proceso, tener la paciencia para tenerlo en sala. Y también esos jueces que presiden esas salas particulares tienen que tener el liderato suficiente para que ese personal de apoyo, entiéndase la secretaria de servicios a salas como el alguacil, respeten a ese ciudadano que tiene una enfermedad, una situación particular y se le pueda dar ese servicio que amerita y obviamente que
es parte de lo que se conoce como el acceso a la justicia, que es esa sensibilidad adicional, esa preocupación, ese conocimiento de cuáles son las situaciones que están, los cambios sociales. Los jueces ahora mismo tenemos que atender los salones de sesiones partiendo de una premisa completamente distinta ante esta pandemia. Las personas vienen con una necesidad. Los casos en asuntos de salud mental aún han aumentado en todas las regiones. El uso de sustancias controladas ha aumentado. Así que tenemos que estar conscientes de los cambios, del movimiento, de qué está pasando en la sociedad, porque no puedes salir hipotéticamente de una oficina en el centro de la Milla de Oro para llegar a un tribunal sin conocer cuáles son las circunstancias particulares que están ocurriendo en la sociedad y cómo como juez podemos aportar a ese cambio social. Si pudiera, hablando un poco de sensibilidad, me gustaría también hablar un poco de inclusión. El Colegio de Abogados al cual yo ingresé en el año en que lo hice se llamaba el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Ya su nombre, por bastantes años ya, es el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. La composición de la rama judicial ha cambiado también y hay una representación más equitativa del rol de la mujer en la judicatura. Y hemos hablado de distintos rasgos de tener confianza, de transparencia, de sensibilidad, de la habilidad de comunicar. ¿Qué desearían compartir con nosotros en cuanto al rol del colegio en detectar e identificar y evaluar a personas que puedan ser nominadas y en el contexto de la evaluación de sus nombramientos judiciales en términos de la composición de la judicatura de hombres, mujeres y estas, por ejemplo, en estas salas especializadas donde hay una representación bastante amplia de la mujer en la judicatura? A mí me gustaría hablar un poco de eso. Cuando hicimos el informe, el estudio previo al informe, obviamente, que se emitió en el 1995, se encontraron muchos rasgos de discrimen al interior de las ramas, de discrimen por razón de género. En aquel entonces, pues se pensaba en género nada más que básicamente hombre y mujer, aunque hubo pudimos percibir en nuestras investigaciones de que además del discrimen por razón de ser hombre o mujer, se daba también el discrimen por lo que llamamos orientación sexual. Y se hizo hubo un capítulo del informe que propuso que el discrimen por orientación sexual se considerara una modalidad de discrimen por razón de género, que en esa época pues era algo bastante de avanzada. La composición de la rama, pues en términos de hombres y mujeres, pues obviamente ha sido mayormente varones hasta cierta época. No hubo una jueza del Tribunal Supremo de Puerto Rico, por ejemplo, hasta 1985. Y no hubo una segunda jueza hasta el 2004, cuando yo fui nombrada. Así que y recuerdo que la jueza Naveira hablaba mucho de los 18 años que pasó sola ella entre tantos varones, algunos de los cuales pues fueron muy solidarios con ella, otros aparentemente no en el sentido de adjudicación de casos particulares, pero en el sentido de ambiente, etcétera. Pues otros les tomó más tiempo, vamos a decir, aceptar el cambio, que ya no eran todos varones, que había una mujer entre ellos. Ella celebró muchísimo mi nombramiento. Desde esa perspectiva se sintió como validada, acompañada después de 18 años. Hasta 1970 y pico, en la plantilla de jueces superiores de la rama judicial, era increíble las pocas mujeres juezas que habían. Y entonces se entendía también que tenían que ser nombradas a salas de familia. Y por ejemplo, no a salas de lo penal, de lo criminal, porque eso era una cosa de varones. Eso ha cambiado. La proporción ahora de mujeres a hombres
es muy distinta. En el mismo Tribunal Supremo, pues sabemos que en un momento dado creo que hubo 4, hay 3 mujeres, ¿verdad? Y no creo que ya eso pues necesariamente se considere como un criterio particular, aunque tenemos que recordar lo que dijo la jueza Ginsburg cuando le preguntaron que cuándo se sentiría ella satisfecha, ¿verdad? O si se sentía satisfecha con la composición del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ahora que eran 3, la jueza Kagan, la jueza Ginsburg y la jueza Sotomayor, ¿verdad? En un grupo de 9. Y ella le dijo, bueno, yo me sentiré satisfecha cuando haya 9 mujeres. Y entonces la gente le dijo, pero ¿cómo es posible de que usted está hablando? Usted está siendo prejuiciada al revés, ¿verdad? Y ella dijo, no, ¿cuántos años no hubo 9 hombres y nadie se cuestionaba nada? Bueno, dicho eso, tenemos que recordar que cuando hablamos de inclusión y de diversidad, no estamos hablando tan solo de discriminación por razón de género. Hay que investigar, hay que ver la rama en términos raciales. ¿Cuántos jueces y juezas negros hay en la rama? ¿Y en qué nivel? ¿A qué nivel? Porque una particularidad de la inclusión de las mujeres ha sido que primero entraban, ¿verdad? A los niveles más bajos. Entonces uno veía muchas mujeres, muchas juezas a nivel municipal, más algunas a nivel superior, pocas a nivel apelativo y 1 o 2 a nivel supremo. Eso está pasando también con la inclusión de racial. Otros elementos de diversidad y de falta de inclusión, tenemos el elemento de la orientación sexual. ¿Hay algún tipo de discrimen en el nombramiento de jueces y juezas, del proceso de nombramiento de jueces y juezas por razón de su orientación sexual? Hay que ver cómo funciona esa comisión de la oficina del gobernador y esa comisión de la oficina del Senado, de esa comisión del Senado. ¿Hay algo ahí? No sé, pero creo que el colegio debe investigar, debe ver si eso sucede, porque saben que suceden esas cosas bien sotoboche, o sea, que no se entera nadie, que es como por debajo de la mesa que se utilizan ese tipo de criterios. Se están utilizando, quizás ya no, quizás esto ya ha cambiado. No sé, el colegio tiene que investigar eso. La inclusión de las mujeres, en qué etapa, en qué funciones, la inclusión de nuestros compañeros de raza negra. No, en Puerto Rico no somos tanto asiático-boricuas, pero los hay, los hay. Y eso, ¿dónde están representados en la función judicial? Y entonces, pues claro, el problema de la orientación sexual, si todavía es un filtro como lo fue. Miren si lo fue, que cuando yo tomé mi primer examen, cuando yo fui nominada al Tribunal Supremo, se nos daba una batería de pruebas psicológicas y creo que todavía lo hacen para las distintas etapas de la judicatura. Cuando me nombraron a presidenta, quisieron que lo volviera a tomar. Yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué mejor ustedes tienen para saber si yo soy una persona balanceada que los 12 años que llevo después del Tribunal Supremo y los otros 11 o 10 de Tribunal de Apelaciones? Pero nada, eso no viene al caso. La cosa es que entre las preguntas que se incluían, estaban claramente incluidas preguntas para determinar la orientación sexual del solicitante. Y recuerdo que varios que fuimos nombrados, como fue un grupo, el Tribunal de Apelaciones se creó de cantazo en el 92. Entonces todos los 15 jueces que fueron nombrados en ese momento, pues fueron examinados todos a la vez. Entonces estábamos todos juntos en un salón tomando estas pruebas y recuerdo los exabruptos de algunos de mis compañeros o las exclamaciones, como que dice, ¿qué es esto? ¿Pero qué preguntas son estas? No sé si todavía se hace. El colegio puede investigar eso. Es más, le encomiendo al colegio que lo haga.
que investigue es todas esas posibles instancias de exclusión de los puestos judiciales. ¿Alguna otra reflexión de parte del juez Hernández Dento o la jueza Benítez en relación con este tema? De mi parte, ninguna. Bueno, de mi parte me parece que la invitación que está haciendo la jueza Fiol Mata a la comisión es extraordinaria. Le amplía, le amplía las funciones de la comisión enormemente, y es muy importante que lo tengan y lo tomen en consideración, porque creo que es una recomendación muy valiosa de ella. Así es, y muchas gracias por esa aportación. ¿Desearían hacer alguna expresión adicional en relación con este tema del rol del Colegio de Abogados en el proceso de evaluación de nombramientos, nominaciones, renominaciones y ascensos judiciales en Puerto Rico? Yo tengo una sola últimas palabras, ¿verdad? Por Es una favor. especie de recopilación. Me parece que ha quedado evidenciada la necesidad de del trabajo de la comisión que recién se recreó en el colegio, por todas estas cosas que hemos hablado, de independencia judicial, de inclusión, de la necesidad de estar seguro del temperamento de lo judicial, de los nominados, de poder evaluar la trayectoria de jueces que piden renominación o ascenso. Son muchos los detalles en los que hemos entrado, y es evidente que la aportación que puede hacer un ente que no está vinculado jurídicamente al proceso de nominación y de nombramiento, sino que lo hace desde una postura de tercero desinteresado, interesado en que haya una judicatura a la altura de lo que el pueblo se merece, pero desinteresado con relación a los candidatos en particular. Es sumamente valiosa, y si a eso le añadimos que ese tercero tiene la posibilidad de recopilar toda esta información, dado su organización y su matrícula, y que si se abre, que es lo que yo también recomiendo cuando les hablé de transparencia, como la zapata de la confianza del pueblo, si se abre no solo a lo que digan o testifiquen o informen abogados, sino también miembros de la comunidad, pues entonces tienen una aportación enorme que hacer al proceso de nombramiento de nuestros jueces y juezas para asegurar precisamente la calidad y los atributos que necesitamos que tengan para poder hacer justicia. Yo quiero, un poco a modo de conclusión, aquí hemos, creo que ha sido un conversatorio muy interesante. A medida de que hemos estado en este conversatorio, no solo hemos visto la importancia que tiene esta comisión al reactivar esta comisión, pero me surge una pregunta. La comisión, no solamente hemos identificado, le hemos identificado nuevos objetivos. Claramente la comisión, yo espero que la comisión al colegio crear la comisión, le haya asignado los recursos o el staff correspondiente, porque mi experiencia en la comisión de evaluación de jueces es que es necesario, para poder recopilar toda esta información y hacerlo con la rapidez que muchas veces es necesario, se necesita tener un apoyo administrativo importantísimo. Y yo presumo que el colegio, el presidente del colegio de abogados y la junta de gobierno dotarán a esta comisión con los recursos necesarios para poder hacer esta encomienda. Porque yo he estado en comisiones del colegio
en varias comisiones de colegio en el pasado. Normalmente las comisiones de colegio consistían fundamentalmente de los que éramos miembros, con muy poco apoyo técnico o administrativo, y éramos fundamentalmente los que estábamos allí, que estábamos dedicando lo que llegábamos a las 5 a las 6 de la tarde a las reuniones de la comisión, con poco tiempo disponible, 1 o 2 horas disponibles antes de poder uno regresar a su casa, que la comisión esta, que es tan importante, el colegio le dé los recursos necesarios para poder hacer su trabajo y hacer su trabajo en forma efectiva. Y esa quisiera ser mi exhortación final al señor presidente del Colegio de Abogados y a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados. Y como último, en términos, como esto es una comisión creada por la propia Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, yo también tuve la oportunidad de estar en la Junta del Colegio de Abogados. Yo creo que la Junta del Colegio, al recibir, al delegar en esta comisión estas funciones importantes, también tiene que delegarle mucha independencia a la comisión para que la comisión pueda rendir su trabajo eficientemente, y delegarle independencia y deferencia a las recomendaciones de la comisión, de tal forma que cuando lleguen recomendaciones de la comisión al seno de la Junta de Gobierno, propiamente, la Junta le dé la deferencia, la aprobación necesaria y luego el respaldo necesario a las recomendaciones de la comisión, porque sé por experiencia propia estando en la Junta que ahí también la Junta tiene, por la naturaleza de su composición, la Junta de Gobierno tiene un rol importante que jugar, pero en lo que respecta a esta comisión, yo creo que esta comisión debiera tener, la Junta debiera tener mucha deferencia y darle independencia, la independencia necesaria a la comisión para que pueda hacer su trabajo y claramente dotarla de los recursos necesarios para que hagan su trabajo. Y mis mejores deseos al licenciado y amigo Mark Vimbela en la presidencia. Yo sé que es una persona que puede asumir este reto, que tiene los conocimientos y además tiene las conexiones necesarias en el colegio para poder conseguir los recursos necesarios para poder hacer el trabajo que tiene esta comisión. Y en lo que respecta a mí, es el agradecimiento por esta iniciativa y por esta aportación que está haciendo el Colegio de Abogados. Me parece que es fundamental para lograr esa confianza de la ciudadanía, para fortalecer la judicatura. Así que mucho éxito y sabe que siempre va a contar conmigo en mi carácter personal para abonar y ayudar en este proceso de crecimiento de todos nosotros como jueces y jueces del sistema. Que pasen un excelente día a todos y que estén en salud. Muchas gracias, y muchas gracias a nuestra pasada jueza presidenta del Tribunal Supremo, la honorable Liana Fiol-Mata, el pasado juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, la jueza administradora regional del Centro Judicial de Carolina, Puerto Rico, la honorable Rosa Benítez Álvarez. Ha sido un placer tenerlos con ustedes. Muchísimas gracias al presidente de nuestra comisión, Mark Vimbela. Yo soy Carlos Rodríguez Vidal, miembro de la recién reactivada Comisión de Nombramientos y Evaluaciones de Nombramientos y Ascensos Judiciales del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Muchas gracias por su audiencia y por estar con nosotros. Saludos a todos. Hasta luego. Buen día.